Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles. Después de estas breves vacaciones, las cuales, caray, no se disfrutaron, ¿no? Deberíamos de estar ahorita abriendo los regalos de Día de Reyes, pero pues bueno, ni hablar. Eh, Así es esto, ¿no? Pues yo espero que se encuentren muy bien de salud ustedes, sus familiares, y pues iniciar con las mejores vibras este nuevo ciclo calendárico. Nos quedan 4 clases, vamos a ir cerrando ya esta asignatura y el día de hoy corresponde a platicar sobre la geografía del barroco novohispano. Para recordar un poco la clase anterior, platicamos sobre el declive del imperio español, eh, el desarrollo barroco en España y algunas generalidades del barroco novohispano. El día de hoy vamos a revisar algunas modalidades estilísticas del barroco que son características de su morfología, y veremos de forma muy general algunas distinciones entre las diferentes regiones o núcleos culturales urbanos dentro de la Nueva España para tener un panorama un poco más amplio de lo que pasó con el barroco, porque las dos siguientes clases platicaremos sobre el barroco de la Ciudad de México nada más. Haremos a lo mejor quizás por ahí algún comentario de algún edificio barroco fuera de la ciudad, pero en su mayoría son edificios de la Ciudad de México. El día de hoy revisaremos de forma muy general, porque no nos daría el tiempo, de qué pasa en las diferentes regiones de la Nueva España respecto al barroco. Recordemos que en la clase anterior al final vimos que existen tres divisiones o clasificaciones que se le ha dado al barroco novohispano, como un barroco sobrio, y vimos algunos ejemplos, un barroco rico, vimos algunos ejemplos, y un barroco exuberante. El día de hoy, al momento de ver estas modalidades, que en un momento les explicaré, veremos cómo son parte de estas divisiones o clasificaciones formales. Pues vamos a iniciar, ¿no? De entrada quiero que vean esa imagen, corresponde a San Agustín en Querétaro. Quiero que vean la gran cantidad de información visual que tenemos. El barroco, sobre todo ya el barroco rico y el barroco exuberante, tiende a una exagerada decoración. Hay que recordar que la diferencia del barroco europeo al barroco novohispano es que el barroco novohispano es un barroco muy de envolvente, es un barroco muy escenográfico, de fachadas, de decoración, mientras que el barroco europeo, sobre todo el italiano, tiende mucho a ser un barroco no solamente del envolvente, sino del espacio. Generar plantas elípticas, circulares, formas estrelladas, y aquí no. Aquí por lo general se retoman los esquemas que se habían hecho en cuanto a esquemas de patio central, rectangular o cuadrangular, algunos esquemas de arcos de medio punto, formeros, fajones, etc. Y la decoración será esa caracterización que va a tener el barroco. Ya platicaremos en un ratito más sobre este edificio. Pues vamos a iniciar. Primero, hay un arquitecto, un crítico de arte llamado Manuel Toussaint, del siglo XX, junto con otros muchos críticos de arte y estudiosos del periodo novohispano, que nos hablan de diferentes, nos hablan de un afán por querer clasificar o dividir las diferentes tendencias o escuelas del barroco novohispano. Y es ahí como vamos a encontrar nosotros a veces que hay libros teóricos que comienzan a hablar del barroco exuberante, que del barroco ultra barroco. Hay quien llega a hablar del rococó. El rococó no se desarrolló en América.
El rococó es algo muy de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo. De pronto pareciera que utilizamos los términos con cierta... como si fueran sinónimos, y no lo son. La idea no es que se aprendan a detalle cada una de estas modalidades porque podrían caer en la locura, pero sí que ustedes el día de hoy conozcan que hablar de barroco va más allá de simples decoraciones, va más allá de ver nada más un elemento sobrecargado de decoración, con un horror al vacío. Al contrario, hay que aprender a leer este lenguaje barroco, y hacia eso vamos. Yo les recomiendo que en esta ocasión ustedes utilicen su vocabulario arquitectónico que se les compartió para que lo empiecen a llenar, que pronto se les pedirá. Puede ser que hoy se les pida, o se les pide en 15 días, será sorpresa. Y les recomendaría también que hicieran el esquema en su libreta, en sus apuntes del contorno de la República Mexicana, y hagan anotaciones, como un poco para tener este panorama general. Primero vamos a hablar sobre estas modalidades, recordando que existen estas tres etapas: barroco sobrio, barroco rico, barroco exuberante. Podríamos nosotros, a partir de sus columnas o de sus pilastras, recordando que la pilastra es aquella columna que está embebida, o sea, ahogada en el muro o en las jambas, a partir de estas características de columnas y pilastras es como se puede comenzar a hablar de modalidades del barroco. Y voy a comenzar a dar algún ejemplo. En la etapa sobria del barroco, nosotros encontramos una clara modalidad llamada el purismo. Y el purismo tiende a un empleo de columnas y pilastras clásicas en composición y molduras labradas, o sea, talladas, ¿ok? Pero no en proporción. O sea, rompe con las proporciones ortodoxas del Renacimiento, pero se manejan los esquemas formales del lenguaje clásico. Eso lo podemos ver en las primeras construcciones de mediados del siglo XVI, o del segundo tercio del siglo XVII, siglo XVI no. Siglo XVI, acuérdense que es plateresco y el herreriano. En el siglo XVII, en la Nueva España, encontramos el desarrollo del barroco sobrio, que es una transición entre este periodo herreriano, plateresco, con propiamente el barroco. Vamos a encontrar dentro del llamado barroco rico, que comienza a desarrollarse en el último tercio del siglo XVII, y en las primeras décadas del siglo XVIII, una serie de modalidades que se refieren a las diferentes columnas y pilastras. Por ejemplo, dentro del barroco rico podemos hablar de la modalidad del barroco estucado. Recordaremos que el estuco, que es una de las recubrimientos utilizados a lo largo de la historia por diferentes culturas, como en el periodo prehispánico, las culturas utilizaban el estuco, que es cal, agua, arena, y generaban una especie de masa, la cual utilizaban de recubrimiento, y muchas veces con ese recubrimiento hacían molduras, las moldeaban, ¿ok? A eso se le conoce como un estuco. Y existe un barroco estucado, que por lo general no tiene la presencia de columnas, pero sí tiene la presencia de una decoración de yeserías y argamasa moldeada, argamasa moldeada, y la encontramos principalmente en Puebla y Oaxaca. Y aquí tenemos un ejemplo: la casa del alfeñique en Puebla, específicamente en este detalle. Vean cómo de pronto pareciera que todo, de hecho alfeñique es la técnica con la cual se hacen las calabritas de azúcar, esta masa blanca azucarada es el alfeñique. Pues pareciera que se ve así, ¿no? Como un dulce moldeado, etc. A eso se le conoce como un barroco estucado,
Otra modalidad que podemos ver y que a veces también podemos ver dentro del barroco sobrio es el tritóstilo. Tritóstilo se refiere estilo, columna, tercios. Entonces, tritóstilo es una tendencia de tipo escultórica con una influencia plateresca, insisto, por eso la podemos ver también en el barroco sobrio, donde su fuste tiene un movimiento, ya que el primer tercio tiene un diseño diferente. Ahorita vamos a ver por ahí algunos ejemplos. Lo podemos encontrar en Oaxaca entre el siglo XVII y XVIII, pero también lo encontramos mucho en la Ciudad de México. El barroco salomónico se refiere a esta arquitectura hecha con columnas helicoidales. Estas columnas helicoidales tienen a veces, no siempre, un fuste tritostilado. Además está dividido en tercios. Tiene una tendencia muy decorada y tiende a lo antigravitacional. Pareciera que de pronto hay volados. Ya después veremos algunos ejemplos. Y lo encontramos en el centro y norte del país. Otro es el barroco talaveresco. ¿A qué suena? Pues a Talavera. Y se refiere a este barroco moldeado y con recubrimientos coloridos de barro vidriado y esmaltado, en el cual encontramos muchos ejemplos en Puebla y Tlaxcala, aunque en la Ciudad de México tenemos la famosa Casa de los Azulejos. También esta Casa del Alfeñique podríamos meterla dentro del talaveresco debido a que sus paramentos tienden a esta concepción de las cerámicas. En esta imagen, que es el altar de los Reyes de Puebla, quiero que ustedes vean el retablo, como en los diferentes cuerpos encontramos este tipo de columna, que es la columna salomónica. Por lo tanto, esta es parte del barroco salomónico. Y ustedes dirán, a ver, ¿eso quiere decir que aparte del barroco rico encontramos estos barrocos? No. Estas modalidades forman parte del llamado barroco rico. ¿Ok? Entonces, cuando uno comienza a ver estas columnas salomónicas, columnas, detalles estucados, detalles con talavera, automáticamente dices, esto no es barroco sobrio, esto es barroco rico. ¿Sí vamos entendiendo? Otra de las modalidades que tenemos por ahí son las llamadas estrías móviles, que se caracterizan por tener estrías. Recordemos que las estrías son estas marcas que se encuentran en los fustes, y si estas marcas están en zigzag o en ondulación, se le conoce como barroco con estrías móviles. También hay un término que se llama meandro, que se refiere a ondulaciones o detalles tipos grecas en estas columnas. Ejemplos: tenemos aquí un templo, un extemplo conventual de San Juan de Dios en la Ciudad de México, en la Plaza de la Santa Veracruz, y quiero que ustedes sean muy observadores y observadoras. Vean estas pilastras, como de pronto se ve que tienen un movimiento. Y es más, vean el remate, pareciera que son antorchas. A eso se le conoce entonces como un barroco de estrías en movimiento, dentro del llamado barroco rico. ¿Ok? Los meandros. Aquí tenemos ejemplos de meandros. Aquí tenemos otras estrías onduladas. Esto es parte también del llamado barroco de estrías móviles. Otro es el tablerado, el barroco tablerado. ¿A qué se refiere? Pues como a lo que suena, tablas. Son pilastras tableradas, o sea, con forma de tablas, o sea, rectangulares, con diseños geométricos que pueden tener en el interior cuadrados, pueden tener pirámides, pueden tener a manera de diamantes, la talla, en fin, o lisos totalmente. Usan guardamalletas y remates mixtilíneos. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos aquí la Merced en Guadalajara. Quiero que ustedes vean cómo estos son detalles entablerados.
Es una pilastra que parece una tabla, que tiene un carácter clásico, que puede tener un carácter tritóstilo, como aquí. Vean como el primer tercio es diferente. Que es una... Bueno, aquí tenemos, en este caso, peanas. Estas son peanas. En un nicho para poner una escultura. Aquí tenemos a la Virgen de la Merced. Y en la parte superior de estos nichos tenemos una verena, que es esta concha. ¿Ok? Igual aquí vean esta chulada. Es una verena también. Aquí tenemos el ejemplo de una guardamalleta. Cuando en las ventanas tienen, o en las puertas, o en los balcones, estos detalles que parece que cuelgan. No sé, lo voy a hacer aquí un dibujito. A veces hacen esto. Bueno, perdonan esta línea, ya saben que no sé por qué se dibujan, pero bueno. Cuando tienen eso se llama guardamalleta, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente, estas modalidades muchas veces se mezclan. Encontramos salomónico y encontramos un tritóstilo y encontramos una guardamalleta y unas estrellas móviles. Sí, y eso es lo que hace que este barroco sea un barroco rico, ¿ok? A veces es muy difícil encontrar un edificio que sea netamente barroco de tal tipo. ¿Ok? Comúnmente siempre tienen alguna influencia de algo que se mezcla con otras modalidades. Dentro del llamado barroco exuberante, claro que podemos encontrar las anteriores modalidades, pero se va a caracterizar porque hay una fuerte influencia de la familia churriguera con el también llamado barroco churrigueresco, que a muchos no les gusta utilizar el término y prefieren cambiarlo por exuberante. Otros prefieren llamar barroco estípite. ¿Por qué? Porque surge una columna o una pilastra que tiene forma de candelabro. Tiene una versatilidad formal y un gran manejo plástico, ya que maneja muchas decoraciones y geometrías. Esto que estamos viendo aquí, esto se llama estípite. Y justamente la estípite es algo muy característico del siglo XVIII, que surge aquí en la Ciudad de México y se extiende a todo el virreinato de la Nueva España. Y se comienza a ser algo muy común en el barroco exuberante, en el barroco desarrollado en el siglo XVIII. ¿Ok? Este es el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. Este es el Palacio de Iturbide, no lo había dicho. Y finalmente hay un exceso del exceso, que se conoce como modalidad del ultrabarroco. Por lo general este se encuentra en retablos y se considera nástilo, porque propiamente no hay, como en el estucado, el manejo de una columna. Pero sí existen unos nichos a manera de pilastras. Se va a caracterizar por una gran arbitrariedad compositiva, una exageración formal y decorativa, y se encuentra en el centro a finales del siglo XVIII. De hecho, duró muy poquito porque de pronto llega el neoclásico. Ya veremos en la última sesión, el neoclásico lo que viene es corta de tajo todo el desarrollo barroco. De hecho, lo prohíbe. Y entonces, por eso no tenemos tantos ejemplos del llamado ultra barroco. Espero que hayan anotado estos términos, porque ahora viene la prueba visual. Vamos a ver varios edificios y quiero que ustedes, esto es interesante cuando lo hacemos de forma presencial, porque la idea es que les muestro los edificios y ustedes comienzan a decir, pues es esto, y surgen dudas, etc. Y bueno, aquí será un tanto monólogo, porque el día de hoy no habrá sesión Zoom. Pero bueno, será importante en la siguiente sesión, que buscaremos tener una sesión Zoom, empleemos también estas dudas con lo que veamos en la Ciudad de México. Pues continuemos. Aquí hay unos dibujos bastante feos de columnas, en el cual podemos nosotros ahora ubicarlos dentro de un tipo de barroco. Por ejemplo, estos que son evidentemente de un barroco purista o de un barroco sobrio, pues se identifican fácilmente. Estos, ustedes podrán ver, están tritostilados, por lo tanto los podemos encontrar dentro de un barroco sobrio,
o dentro de un barroco rico tritostilado. Podemos nosotros encontrar, porque eso es importante, estos nos ayuda a darle como un apellido a veces a este barroco. Barroco rico talaveresco, barroco rico salomónico. ¿Por qué? Porque hay mucho salomónico. A pesar de que haya la influencia de otras cosas, cuando abunda más una modalidad, lo podemos llamar así. Es un barroco rico salomónico. ¿Ok? Aquí podemos ver que estas columnas que se llaman revestidas, podemos incluirlas dentro del barroco salomónico o el barroco rico. El meandro, zigzag y estas variantes onduladas, pues son evidentemente un barroco rico de estrellas móviles. Aquí encontramos un ejemplo de la pilastra nicho, que es un ejemplo del ultra barroco, que insisto, no vamos a encontrar tanto, vamos a encontrar más un barroco exuberante estípite. Aquí hay un barroco tablerado. Estos entorchados los podemos encontrar dentro del barroco rico y a veces se engloba dentro del barroco salomónico. El anillado podremos encontrarlo dentro igual del barroco rico, y el tablerado, en este caso aquí vemos que tienen azulejos, pues es un talaveresco. Y así podemos nosotros comenzar a identificar los edificios. Si hablamos de la geografía de la Nueva España, aquí vemos nosotros esta línea amarilla que para el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, cuando estaba próximo el movimiento de independencia, esa fue la máxima extensión territorial de la Nueva España. Estamos hablando que para el siglo XVII, XVIII existía un paulatino control de la parte norte. A esta parte norte se le llama el septentrión novohispano. Y vamos a encontrar algunos focos culturales, como evidentemente la Ciudad de México, la zona de Tlaxcala, Puebla, porque antes Tlaxcala propiamente no existía, era parte de Puebla. ¿Ok? Podemos encontrar las zonas mineras, San Luis Potosí, Guanajuato, Tasco, Zacatecas. Podemos encontrar a Oaxaca como otra de las zonas importantes, la zona de Valladolid, Michoacán, la zona de Guadalajara, que estas forman parte del llamado Occidente. Y podemos encontrar por ahí Querétaro, que es otro de los más característicos. Y no significa que no haya otros ejemplos, por ejemplo en Yucatán, o en Veracruz, o en la parte norte. El problema es que son más acotados, ya que no fueron grandes centros mineros, comerciales, etc. Vamos a ir entendiendo primero el septentrión. En el septentrión novohispano vamos a encontrar una gran construcción de misiones y presidios. Se van a caracterizar por ser construcciones muy sencillas, con una poca, no sé por qué dice poca creación, no sé si me refería a una poca extensión de estos edificios o a una poca decoración. Yo creo que era eso, una poca decoración, no creación, no hagan caso a eso. Son expansiones por lo general jesuitas y franciscanas y se convirtieron en centros de futuras ciudades. ¿A qué vamos con esto? Quiero que ustedes vean cómo aquí en Santa Fe, lo que hoy en día es Nuevo México, esa parte del norte, era una zona muy importante comercial y minera. Por lo tanto, para conectar todas estas ciudades, había un camino llamado el Camino de la Plata o Camino Real de tierra adentro. Todos los caminos que conectaran las diferentes ciudades con la Ciudad de México se les conocía como Camino Real. De hecho, allá en Coyoacán hay un camino, se llama Camino Real. O se llama no sé qué, ahora antes Camino Real, una cosa así. Bueno, este Camino Real, el problema es que era fácil de ser atacado por los grupos, a veces mal llamados bárbaros o grupos chichimecas, que
fueron difícilmente se me fue el término, que difícilmente pudieron ajustarse a este nuevo esquema cultural de la Nueva España. Poco a poco, los jesuitas y los franciscanos hicieron una serie de misiones para ir evangelizándolos. ¿Ok? Es importante recordar que a finales del siglo XVI se prohibieron los conventos. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? La secularización de los bienes del clero regular. Ya no se permitían construir conventos. Y como ya no se permitían construir conventos, lo que hicieron fue construir misiones, que son pequeñas iglesias como centro de poblados indígenas para la congregación y la evangelización de los mismos. Y es así como, a partir de este Camino de la Plata, se comienza a fortalecer con una serie de misiones interconectados entre sí para generar una estabilidad en la zona. Vamos a encontrar que en esta región, vean ahí cómo comienzan a hacerse una serie de caminos o rutas comerciales que, para darles, insisto, seguridad, cerca de ellos o en ellos se establecen misiones y presidios. Pero ahorita les explico qué son los presidios. Entonces vean cómo ahí ya comienza a aparecer Alburquenque, El Paso, Casas Grandes, por acá, cerca de Paquimé, Chihuahua, Monclova, San Antonio, Río Grande, Laredo. No sé si ya dije por ahí Tucson. Bueno, está también por ahí Tucson, Nueva Orleans, Pensacola, etcétera. Monterrey, Durango. Y cómo comienzan a desarrollarse estos asentamientos. Y aquí podemos ver, quiero que vean de aquí para acá. ¿Ok? Estos puntos comienzan a indicarse que son en su mayoría jesuitas y los demás franciscanos. Estas misiones buscaban establecer centros religiosos. Y tenemos ejemplos. Misión de San Diego en Pitiquito, Sonora. Misión del Ángel Custodio en Batopilas, Chihuahua. Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Caborca, Sonora. Misión de San Ignacio, Chihuahua. Vean cómo son construcciones pequeñas, muy sencillas y con algunos elementos que nos evocan al barroco, porque era la tendencia arquitectónica del momento. Tenemos aquí la misión de San Carlos Borromeo en California, en los United States, ¿no? En los Estados Unidos. Tenemos la misión de Loreto en Baja California. Vean cómo hay ciertos elementos. Pues hay que recordar que todos estos elementos de la Alta California, San Diego, Los Ángeles, pues eran de origen novohispano. Y por eso sus nombres. Vean las construcciones que pequeñas son. Y también existen los presidios. ¿Qué son los presidios? Son pequeños asentamientos a manera de fortificaciones que realmente buscaban controlar militarmente la zona. ¿Ok? Y entonces, a partir de estas rutas comerciales, comienzan a establecerse zonas de control militar, no solamente religioso. Podemos decir que entonces las misiones son de un control religioso y los presidios son de un control militar, de seguridad. Y comenzamos a ver algunos asentamientos por ahí. Déjenme ver si alcanzo a ver ahí con mi high definition, que esta imagen está horrible. Por ahí se ve San Agustín de la Florida, que está por acá. Pensacola, Cadereyta, Monclova, El Gallo. No sé dónde queda El Gallo. En fin, este se ve mucho mejor. Son presidios ya del siglo XVIII, en donde encontramos, por ejemplo, aquí está Tucson, Horcasitas, Guaymas, El Paso, Ojinaga, Carrizal, que seguramente son asentamientos que han escuchado en algún momento, que son del norte. Otra vez El Gallo. A ver, ¿dónde está El Gallo? 24. Uy, no, pues para encontrar El Gallo. 24. Ah, por acá.
¿no? El Gallo. Saltillo, Monclova, Monterrey, Santa Rosa, Natchez, Nueva Orleans, Pensacola, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran estos presidios? Tenían un esquema de esta forma. Si se fijan, es una especie de empalizada que busca un esquema renacentista de fortificación con estos baluartes y estas murallas, pero son de puras tablas, que se les conoce como empalizadas, y forman en un principio un asentamiento que al crecer se convierte en el centro de una ciudad. Y podemos encontrar, por ejemplo, este que es en Ojinaga, o este que al final nunca se realizó, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a dejar aquí la primera parte de la clase y nos vemos en breve.